clase pasada fue No soy de este mundo, lección 29. El resumen que recuerdo de aquella ocasión es que así como hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de Satanás, así como el agua se opone al aceite, no pueden estar, no se mezclan, igual ambos reinos no se pueden mezclar y son totalmente diferentes. Si cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, no es que hayamos hecho un favor y no es que nosotros seamos los amos, no es que Dios se convierta en nuestro genio, en la lámpara, o que nos solucione los problemas que tengamos. Es por el contrario, ¿no? Lo que hacemos es aceptarlo como nuestro Señor y por lo tanto como nuestro amo. Dejamos de ser el súbdito del diablo y nos convertimos ahora, ¿no?, en súbditos de Dios o hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, como siervos de Dios tenemos que obedecer su palabra. Aunque a veces pensamos que el aceptar a Cristo es solamente Él va a satisfacer nuestros deseos, nuestros sueños, y no es así. La razón por la cual un creyente esté en el trabajo donde se encuentre, esté en la universidad donde se encuentre o esté en el lugar donde se encuentre es justamente para poder hablar de Dios, para poder compartir su evangelio. Las razones por las cuales hoy en día me encuentro trabajando en esta empresa es justamente para poder compartir su evangelio con mis compañeros de trabajo y para no quedármelo para mí solo. Asimismo, debemos demostrar también el evangelio siendo los mejores trabajadores en el lugar donde Dios nos ha puesto. Podemos predicar a través de la palabra, pero también con nuestro comportamiento también puede predicar y puede también mostrar a Cristo. Y finalmente, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pastor indicó de que en práctica involucra un hábito, una constancia. Si somos nacidos de Dios, no podemos constantemente estar cayendo en el mismo pecado. No quiere decir que no vayamos a fallar, no vayamos a pecar, pero dice que no practica. No podemos ser aquel que es vencido por algo, se vuelve esclavo de ello. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, no podemos estar practicando el pecado. Ok, gracias, Oscar. Te agradezco. Amén. ¿Alguien más se anima a compartir el resumen de lo que fue la semana pasada? Sí, por favor. Buenas noches, hermanos. Gracias, Juan Manuel. También quería solamente acotar lo que el hermano estaba hablando, y hay algo que estuvimos hablando el día de la clase sobre Santiago 4, cuando se habló sobre pedís, pero no recibí porque pedí mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros tenemos que tenerlo claro de que nosotros como hijos de Dios tenemos que agarrar y alinearnos al plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Hacer su voluntad. Pero no pensar en que por ser hijos de Dios no podemos agarrar y buscar que Dios satisfaga nuestras necesidades. Porque, por ejemplo, en 1 Juan 5:14 estuve meditando y dice: esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él va a escuchar las cosas que van de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Va a ser de acuerdo a sus planes y sus propósitos, y están las cosas que nosotros pedimos, va a ser así. Pero no va a ser para, a veces como dice el hermano, estuvo hablando, ¿no? Como si el Señor fuera una lámpara mágica, sale el genio y pide nuestros deseos y eso se va a cumplir. Eso no se va a cumplir, porque no es el plan de Dios. Y muchos de los creyentes cristianos
piensan la mayoría de venir a Cristo para solucionar sus problemas. Muchos buscan a Cristo como su salvador de sus problemas, de sus deudas, de sus problemas relacionales, mas no como su Señor. La mayoría no lo busca así, la mayoría lo busca como solamente como salvador de sus circunstancias, de sus problemas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Nosotros pertenecemos al mundo del Señor y hemos aprendido que la palabra de Dios no podemos usarla para el reino, para la extensión del reino, no para las cosas del reino de acá de la tierra, para beneficio o beneplácito de nosotros. Tenemos que entender las cosas que Dios ha tenido que ver, y que aparte de eso, que el Señor nos ha mandado a nosotros a hacer luz, a brillar. Tenemos que brillar como luz en todo lugar que vayamos, como lo dijo el hermano, ¿no? En el lugar que está, en el lugar del trabajo, en donde estemos, tenemos que ser así, tenemos que brillar, porque Dios nos ha mandado a ser sal y luz en este mundo, y permanecer en su palabra para hacer la voluntad de Él, mas nunca la nuestra. Y entonces eso es lo que nos dice acá, ¿no? Y nos dice: pedid mal porque no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchos de las personas que no conocen a Cristo están buscando eso, ¿no? O vienen a una iglesia justamente por eso, por buscar que el Señor sea el salvador de todas sus cosas, mas no como Señor. Y nosotros tenemos que entender que estamos aprendiendo que lo principal para nosotros es el señorío, ¿no? De estar sometidos al Señor, pero en todas las áreas. Y muchas veces no se da en esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que entender eso y tenemos que brillar con humildad, no para la vanagloria del hombre, sino para Dios, ¿no? Eso es todo, pastor. Amén. Gracias, coronel. Amén. Hermanos, qué importante es que nosotros podamos reflexionar y meditar acerca de cada uno de los temas y cada una de las clases. Porque recuerden que nos ayuda a poder estar enfocados. Si nosotros venimos solamente para escuchar y de ahí no volvemos a nutrirnos de la palabra, no nos va a ayudar. Por eso es importante que nosotros continuamente estemos en el oír y el oír. En el oír y el oír. Yo sé que todos están con muchas cosas, pero puede usar audífonos, puede escuchar la palabra, o sea, no necesariamente tiene que estar leyendo, la palabra se puede escuchar, o puede escuchar los mensajes, y esto es importante. Amén. Entonces el tema de la semana pasada fue acerca de no soy de este mundo, ¿no? Y una de las cosas que vimos es la palabra prevaricato, ¿se acuerdan? ¿Qué es prevaricato? Usar la ley, exacto, para mi propio beneficio. Es lo que nosotros vemos, ¿no? Actualmente existen muchos jueces, mucha gente que es corrupta justamente porque la ley la usa para su beneficio. Y nosotros no podemos usar la palabra de Dios para nuestro beneficio, sino es para beneficio del reino. Pero en el beneficio del reino, por si acaso, está incluido nuestro beneficio. Solamente que nosotros no entendemos y vimos en la Biblia que no puede haber amistad, que no podemos servir a dos señores, ¿no? O amaremos a uno y al otro lo aborreceremos, ¿no? Creo que es en Mateo 6:24, donde la Biblia dice que no puede servir a Dios y a Mamón, ¿no? Propiamente en el griego original de esa palabra dice Mamón, que es el Dios de las riquezas. O sea, no existe, no podemos servir a uno y al otro al mismo tiempo. Y es muchas veces como cuando la gente viene a Cristo, la mayoría que viene a Cristo quiere servir al Señor con los principios del mundo. Pero Dios tiene sus propios principios, tiene sus propias reglas. El reino de Dios funciona de una manera totalmente diferente. Si queremos ver cómo funciona el reino de Dios, tenemos que mirar la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo que hizo fue expuso de una manera viva cómo es el reino de Dios, cómo es el reino de los cielos. Y vimos en la práctica que es totalmente contraproducente, contrario al mundo. Si nosotros miramos la vida del Señor Jesús o miramos los evangelios solamente como una historia, está bien eso como para aprenderlo, pero nosotros tenemos que aprender a ver el reino de los cielos, porque cuando vemos a Jesús en escena, estamos viendo el reino de los cielos cómo se mueve y que nunca se mezcla.
nunca se mezcla, así como el agua no se puede mezclar jamás con el aceite, de la misma manera el reino de los cielos jamás se puede mezclar los principios del reino con el mundo. Por eso es que Jesús dijo algo muy cierto: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El que conoce la verdad ya no puede ser engañado. El engaño viene cuando la verdad no está clara, y la verdad que no está clara empieza con el fundamento que es el Evangelio. Si una persona que viene a Cristo no entiende qué es Evangelio verdaderamente, o sea, cuando hablo de Evangelio no me refiero al concepto bíblico solamente, sino me refiero a entender en el corazón quién es Cristo. Si la persona no entiende quién es Cristo, lo que va a ocurrir con esa persona es que va a seguir a Cristo a su manera, a su forma, con sus principios, y va a usar todos los conceptos y el molde que el mundo tiene referente a lo que a quién es Dios y a lo que es, y va a seguir a Jesús conforme al molde de este mundo. Pero con el sistema de este mundo tú no puedes servir al Señor. Por eso es que fracasamos y nos equivocamos, porque pretendemos seguir a Dios y no importa cuánta vida conozcamos. Lo que nosotros tenemos que empezar es primero aprender a ser testigos. Hoy yo quiero compartir acerca de Coram Deo. ¿Qué es Coram Deo? Es la esencia de la vida cristiana. Estas palabras están en latín y es la lección número 30 a la que estamos entrando. Y hermanos, es muy importante poder entender que la esencia de la vida cristiana es vivir una vida Coram Deo. ¿Qué es Coram Deo? Literalmente, si lo tomo de una manera... Gracias, hermano. Si lo tomo de una manera literal, significa estar ante el trono de Dios. Eso es Coram Deo, estar ante el trono de Dios. Ante la pregunta, ¿cuál es la gran idea de la vida cristiana? ¿O en qué consiste? ¿O cuál es el objetivo primordial y último en la vida cristiana? Pues, Coram Deo. Esta frase literalmente se refiere a algo que se lleva a cabo en la misma presencia de Dios o ante la presencia de Dios. R.C. Sproul, que es Robert C. Sproul, que es un teólogo extraordinario, uno de los mejores de nuestro tiempo. Si ustedes tienen oportunidad de leer libros, él tiene un libro muy bueno de hermenéutica, que fue el primero que yo leí. Este hombre es extraordinario porque tenía una claridad de lo que es el Evangelio. Y él dice que vivir Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Yo no estoy hablando de conceptos aquí, aunque estoy dando un concepto, pero el Coram Deo es lo que Pablo decía en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Coram Deo, ¿qué es? Es vivir una vida centrada en Dios. Eso es Coram Deo. Vivir una vida centrada en Dios es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estamos haciendo, intencionalmente debemos estar actuando bajo la mirada de Dios. Es decir, cada cosa que hacemos tenemos que hacerla sabiendo de que Dios está mirando. Pero, ¿por qué? Porque Dios es omnipresente. Pero ciertamente no existe ningún lugar en el mundo en que podamos escapar de su mirada, de su presencia, pues continuamente la Biblia dice que Él nos observa, la Biblia dice que Él nos ama, la Biblia dice que nos enseña, la Biblia dice que nos corrige a los que son suyos. Entonces, Coram Deo, ¿qué es? Es vivir una vida centrada en Dios. O sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo sé que son palabras que están en la Biblia, pero Pablo sabía de lo que estaba hablando. ¿Me dejo entender? Él sabía lo que él estaba diciendo. Cuando él estaba diciendo, ya no vivo yo, él no lo dijo para que nosotros lo leyéramos de una manera literal, sino que realmente él estaba viviendo esa realidad. Coram Deo es ya no vivo yo, es una vida centrada en Dios. Vivir una vida centrada en Dios es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estamos haciendo, intencionalmente debemos caminar sabiendo que Dios nos está mirando. Lugar donde entramos, lugar donde vamos. Ahora, Job 34:21, ¿qué nos dice? Para poder entenderlo un poquito mejor.
Job, el libro de Job, capítulo 34, el verso 21, dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Acá no está haciendo él la acepción sobre los hijos de Dios solamente. Job 34, 21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando. Y acá hace en Proverbios 15:3, por favor: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quiénes? A los malos y a los buenos. Y yo no quiero que se confunda aquí, pero tenemos que entender que cuando la Biblia habla de malos, no se refiere necesariamente a gente malévola, sino el malo es el impío, el que nace sin pacto. Y el bueno no es el que hace lo bueno. El bueno es el justo, el que ha alcanzado salvación, el que está justificado delante de Dios y que está en la tierra para cumplir los planes y los propósitos que Dios ha establecido. ¿De acuerdo? Job 42, 2. Job le dice al Señor, ¿no? Después que él comienza a entender quién es Dios, porque hasta el capítulo 42 él comienza a entender, porque llega un momento donde él dice, ¿no? Antes te oías, te oía, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Ahora, en Job 42, 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, el problema de la mayoría de nosotros los creyentes, me incluyo en ello, es que nosotros no vivimos una vida corandeo. Es decir, la mayoría de nosotros no vivimos una vida centrada en Dios. No somos conscientes todo el tiempo de que, o sea, sí sabemos posiblemente acá como un concepto, pero no somos conscientes de que Él está pendiente de nosotros y está con nosotros. Por eso es que Job dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento, dice, que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Cuando tenemos un mal pensamiento, Dios está ahí. ¿Me dejo entender? Cuando tenemos Así es. Entonces, voy a agregar unos versos más. Salmo 32, 8. Corandeo es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es corandeo? Una vida centrada en Dios. ¿Qué es corandeo? Dígalo fuerte. Una vida centrada en Dios. Salmo 32, 8 dice: te haré entender. ¿Cómo? Dios tiene formas. Amén. Él es soberano en eso. Tú no puedes decirle: Señor, ¿por qué hiciste esto con Job? Señor, ¿por qué apedrearon a Esteban? O sea, nosotros puedes decirle el barro al alfarero: no me hagas así o no me hagas así. ¿Puede? No puede. Pero ¿qué es lo que Él dice? Te haré entender. Amén. Y te enseñaré. Hermanos, Él está ocupado y enfocado en los hijos. Amén. Él es un padre. Y como padre Él está enfocado en cada uno de sus hijos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos saben de que si estamos en la vida cristiana, sus ojos están puestos sobre nosotros? Él no nos ha abandonado. No nos va a abandonar nunca. Dice, cuando el Señor Jesucristo dio testimonio, dice: lo que me diste, dice, nadie puede arrebatármelo de la mano. O sea, ¿Satanás podrá sacarnos del reino de los cielos? Si Jesús mismo dio garantía de eso, es imposible. Ahora, aquí en este verso también se muestra la soberanía de Dios sobre los justos. ¿Por qué? Porque Él muestra, y ahí vamos a entrar en un ratito, vamos a entrar a lo que es la soberanía de Dios, pero muestra que Él está ocupado en sus hijos. Por eso es que dice: te haré entender. La mayoría de nosotros somos duros de corazón, duros de pensamiento, duros de entender. Y ¿saben? La mayoría de nosotros, y siempre me incluyo porque yo mismo paso estas dificultades fuertes
como todos, o sea, acá no hay ninguna excepción, no porque él sea el pastor o el otro sea el ministro o porque uno esté sirviendo en un área, ¿no? Todos somos probados y todos somos tratados, cada uno según el orden que Dios ha planeado. Amén. Pero cuando Él dice te haré entender, habla de la soberanía, que Él está a cargo de tu vida. O sea, tú no estás acá por casualidad, tú estás acá para cumplir los planes de Dios, pero estás acá porque Dios quiere que entiendas. ¿Pero qué entiendas? ¿Conceptos religiosos? ¿Qué es lo que Él quiere que tú entiendas? Él quiere que sepas quién es Él. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Hermanos, porque lo más difícil para el hombre es aprender a caminar por los caminos que Él ha trazado para nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:10, verso que no viene ahorita a mi mente, pero Efesios 2:10 dice que Él ya trazó los caminos, están preparados para nosotros. Dice, porque somos hechura suya, creados en ¿quién? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, ¿no? ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ahora quiero que leamos juntos 1 de Pedro capítulo 3 y voy a leer desde el verso 12 al 15. 1 de Pedro capítulo 3 del verso 12 al 15. Y noten lo que dice Pedro acerca del Señor. Dice, porque los ojos del Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están sobre los justos. Y sus oídos atentos ¿a quién? A sus oraciones. ¿Quiénes son los justos? Nosotros sí, los que han sido justificados delante de Dios. ¿Hicimos algo para eso? Absolutamente nada. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y verso 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Por si acaso, quiero que tengan claro que cuando la palabra habla del bien, no se refiere a las buenas obras que el hombre puede hacer y que el hombre considera en su humanidad como bien, sino hacer el bien es hacer la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Corandeo, una vida centrada en Dios. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo Jesús es la justicia de Dios en nosotros. Entonces, más si alguna cosa padecéis por la justicia, no dice por tu vecino, no por otra cosa, no por un anhelo personal, no por un pleito familiar, no por un pleito relacional, no por un asunto de competencia. Dice, mas si también alguna cosa padecéis, dice, por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está hablando de aquellos que están trabajando en el camino, están haciendo los planes de Dios, están aprendiendo a vivir o viviendo una vida corandeo. Dice, sino, verso 15, santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿Saben qué significa eso? Santificad a Dios en vuestros corazones. Jesús pudo haber dicho, Señor, yo no quiero esto. Y ciertamente lo dijo. Humanamente hablando, Él dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está santificando a Dios en su corazón. Porque Él está priorizando el plan de Dios a su deseo natural y humano. Que no lo exime, porque Él agarra y dice, Señor, si quieres, pero no se haga mi voluntad. ¿Por qué dice si quiere? Porque está diciendo yo quiero. No quiero pasar por esto. Tuvo que ser fortalecido en esa hora, cuando estaba en Getsemaní. La Biblia dice que Él tuvo que ser fortalecido. Vino un ángel y lo fortaleció. Porque comenzó a sudar. Entonces, dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Pablo también le tocó vivir esto. A Pedro también le tocó vivir esto. Y Pedro dijo, yo no soy digno de que me cuelguen
que me crucifiquen como mi Señor. Si me van a crucificar, que sea de cabeza, invertido. Dice, y están siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué significa con mansedumbre? No te exaltes, no te aires, no te acalores. Dice, para presentar defensa. ¿Pero defensa de qué? ¿De ti? ¿Defensa de quién eres tú? ¿Defensa porque me ha ofendido a mí? ¿Qué importo yo? Acá primero es el Evangelio, acá primero es Dios. Yo me trago mi orgullo con tal de que la otra persona entienda quién es Cristo. Yo me trago cualquier cosa que me puedan decir, no, pero pastor, ¿cómo vas a permitir eso? Bueno, así es. Yo les estoy mostrando el Evangelio tal cual como es. Yo me trago lo que me puedan decir a mí con tal de que el nombre de Cristo sea predicado. Y por amor a la persona que está escuchando, porque sé que está perdido, yo estoy en una mejor posición. Así él me esté ofendiendo, me esté gritando, me esté golpeando, me esté apaleando, así él o ella o quien sea, no sé si me dejo entender, yo estoy en una mejor posición. Mi posición es de ganancia. Pero el hombre, como no entiende qué es corandeo, ¿qué es corandeo? Una vida centrada en Dios. Como el hombre no entiende qué es corandeo, entonces el hombre se defiende. Vive en base a sus problemas, circunstancias. Y es afectado, y se afecta. Y no entiende los planes de Dios, porque no los puede entender. ¿Y por qué no los entiende? Porque no vive corandeo. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida centrada en Dios. Amén. Entonces dice, para presentar defensa con mansedumbre. Pero se está acalorando, te está gritando, parece que te quiere pegar. Y ya, digamos, se le va la mano, obviamente te vas a defender, puedes evitarlo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta amable, ¿qué dice? Aplaca la ira. Entonces, irreverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermano, Dios nos ama, nos enseña y corrige a los suyos. Si nosotros no fuéramos de Él, no nos corregiría y no pasaríamos. Muchas veces nosotros podemos pensar que Satanás está sobre nuestra vida. Satanás no está sobre nuestras vidas. Y se los voy a mostrar después cómo es que esto no es así, sino que Dios es el que tiene la soberanía. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La Biblia dice que Jehová al que ama, castiga. Entonces, ¿el castigo de quién viene? Del Padre. Si no fuera Padre, no castigaría, ¿verdad? Como el Padre al Hijo a quien quiere, a quien ama, dice en otra versión. Me gusta la versión 95, dice a que ama. Y también la versión Dios habla hoy. Voy a leer Hebreos 12 y quiero que me acompañen porque acá vamos a navegar juntos. Y voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 11. Hebreos 12, 3 al 11. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mire, si lo leemos desde el 1, ¿podemos ponerlo desde el 1, por favor, Orlando? Hebreos 12, para poder entender el contexto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿a qué testigos se refiere? Hebreos 11, hemos visto a Abraham, a Noé, a Enoc, a cada uno de los héroes de la fe, como lo llaman algunos. Por eso habla, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque todos ellos fueron testigos de Cristo, a pesar de que no vivieron cuando Cristo estuvo físicamente presente, pero Cristo siempre estuvo presente. ¿Me dejo entender? Porque Jesús es el testimonio. Si ellos no hubieran conocido a Cristo, no hubieran hecho lo que hicieron. Pero, aunque no lo vieron, pero lo conocieron por la promesa de Génesis 3:15. Entonces dice, despojémonos de todo peso
¿Y qué dice? Y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia, dice. Corramos, dice, pero con paciencia. O sea, suena contradictorio. Corre, pero suave, pero corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, ¿qué cosa dice? El oprobio. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza, la afrenta, la ofensa. Y se sentó a la derecha o a la diestra del trono de Dios. Y ahí viene el verso 3, que es a partir del cual quería que lean. Considerad aquel, es decir, ¿a quién? A Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque Él era santo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué? ¿Están entendiendo? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, aún no estás sangrando por causa de Cristo. Aún no te han arrancado un brazo, aún no te han... O sea, me dejo entender. O sea, yo sé que suena extremo lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo estoy diciendo? Pero dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo al pecado. Es decir, por eso es que Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 3, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es hacer morir lo terrenal en nosotros? Combatir el pecado, pelear contra el pecado, pero a través de Cristo, no a través de nuestras fuerzas. ¿Cómo yo venzo el pecado? Corandeo. ¿Qué es corandeo? Una vida centrada en Cristo, en Dios. Entonces dice, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Amén. Verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ahí dice bastardos, y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Hasta ahora, ¿no? Yo honro a mis padres y estoy seguro que cada uno de nosotros, para los que tenemos la dicha todavía de tenerlos vivos, los veneramos, ¿no? Agradecemos cuando nos han castigado en el momento correcto. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, es decir, bajo el criterio humano, que no tiene ningún norte, porque el criterio humano se seguía conforme al sistema del mundo. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, está hablando, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, dice, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y note lo que dice, a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, nosotros estamos siendo preparados, nosotros estamos siendo entrenados. ¿Para qué? Para extender el reino. ¿Para qué estamos siendo preparados? Para dar testimonio. ¿Para qué estamos siendo preparados? Para compartir el evangelio. Nuestra vida tiene que ser testigo de lo que Él está diciendo. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
Ser consciente de la presencia de Dios es también estar muy conscientes de su soberanía como Dios y Padre. Esto es algo que muchos creyentes no entienden, el corandeo, es decir, una vida centrada en Dios, teniendo como consecuencia la soberanía, o sea que Dios tiene el control total. Reconocer que Dios es reconocer que Él realmente es soberano. Eso significa que Él tiene el control absoluto de todo. Amén. Ahora, lo que les decía hace rato, ¿qué poder tiene el diablo sobre nosotros? Ninguno. Colosenses 1:13, ¿qué dice? ¿Qué dice cuando pasamos a Cristo? Colosenses 1:13. Vamos a verlo. Dice, el cual nos ha librado, dice, de la potestad, del poder, del gobierno, del dominio, de la autoridad, de las tinieblas. ¿Ya? Primero dice que nos ha liberado o librado, ¿verdad? Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué poder tiene Él sobre nosotros? Ninguno. ¿Tiene poder? No lo tiene. El diablo no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de Dios. Amén. Estamos en la tierra, pero estamos en el reino de Dios. ¿Me dejo entender? Estamos en la tierra, pero estamos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué rol cumple el diablo? Y Jesús respondió esta verdad establecida. Vamos a Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, estábamos en la tentación, cuando Jesús está siendo tentado, y le dice, vete de mí, Satanás. Y aquí Él pone algo muy claro. Porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está establecido? Esto no está establecido solamente para los hombres, no solamente está establecido para la creación, está establecido para todo lo que Dios ha creado. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que el diablo es un servidor de Dios? Sí. A pesar de que Él no desea hacerlo, no quiere hacerlo, es contrario, pero es su función, como la función de toda la creación. O sea, Él sirve a Dios, a pesar de que Él es contrario, ¿verdad? Sabemos que Él es el adversario, Él es contrario a Dios. ¿Dios es soberano sobre Satanás o no? Por supuesto. Amén. El diablo no tiene toda libertad en este mundo. El diablo, en primer lugar, no es omnisciente, no es omnipresente y no es omnipotente. ¿Qué significa eso? De que Él es espíritu, es verdad, el mundo espiritual es diferente a nuestro mundo, tiene otra connotación, pero Él no puede estar en todas partes. Dios sí. Entonces, Él está atado, y puede sonar mal, como con una correa para que Él solamente puede hacer lo que Dios le permite, y punto. ¿Me dejo entender? Así, cada vez que Él quiere hacer algo, Él tiene que pedir permiso. ¿Cómo? Que tiene que pedir permiso. Sí, lo vemos en el caso de Pedro. Por ejemplo, en Lucas 22:31. Jesús lo revela, ¿no? Y Jesús lo dice. En Lucas 22:31, ¿qué dice? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y lo zarandeó o no lo zarandeó a Pedro? Claro que lo zarandeó. Pero Jesús le comunicó a Pedro. ¿Y qué le dijo? Que vele una hora, ¿verdad? No, que vele, que se quede velando. Antes de que él sea tomado en Getsemaní, cuando iban a capturarlo. Pero ¿qué le dijo o no le dijo? Y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. No han podido velar una sola hora, dijo. Una hora. Entonces, es también el caso de Job. En el caso de Job, en Job 2:6, dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Tenía límites el poder de Satanás? ¿Y cuáles son esos límites? Son los límites que Dios permite. ¿Me dejo entender? Los que somos hijos de Dios no estamos en el poder de Satanás.
No estamos en las manos de Él, estamos en las manos de Dios. Pero Dios es el que está trabajando sobre nuestras vidas. Fuerte, por favor. Podría decir que el diablo o el enemigo es obediente, está bajo la voluntad del Señor. Hasta podría decir que es más obediente que nosotros mismos. Claro, podría decirse eso, aunque Él es contrario, ¿no? Él es contrario, pero esa contrariedad y eso que parece, Dios lo tiene controlado. Ahora, entonces, podemos ver que el papel continuo de Satanás es como esencial para los propósitos de Dios en el mundo. Ya que, si lo ponemos de una manera más clara, si Dios hubiera querido, Satanás sería arrojado al lago de fuego ahora mismo. Pero en lugar de ello, lo va a hacer al final de los tiempos. ¿Pero por qué? Por causa de los escogidos. ¿Cómo? Suena contraproducente. ¿Por causa de los escogidos? ¿Por qué? Porque todo está reservado delante de Dios a su debido orden y en su debido tiempo. Y esto Pablo lo entendía perfectamente. Según de Timoteo 2:10 nos dice, por tanto, todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos. ¿Cómo que todo lo soporto? A ver. Vamos a entrar en contexto. Él dice, por tanto, todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos. Un ratito, ¿cómo es eso que todo lo soporta? ¿Qué dijo Pablo? Yo no sé qué es mejor, si estar vivo o estar muerto. Él, en particular, ¿el que prefería? Él prefería ya estar muerto. O sea, no lo dice así literalmente, pero él dice, ¿no? Si vivo, por ustedes vivo. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, suena así medio muy feo, lo he dicho, ¿no? Pero, sí, pero, claro, pero él estaba... Pero él estaba diciéndole a ellos, si estoy vivo es por causa de ustedes. O sea, si Dios me mantiene vivo, es por causa de ustedes. Pero yo ya quisiera estar con Él, dice. Pero entiendo que si estoy aquí, es por causa de ustedes. Entonces, cuando Él entiende eso, Él entiende que Dios tiene sus planes, Él entiende que Dios tiene sus propósitos, y Él entiende que Él es un servidor de Dios. Él sabe que la gloria que hay en Cristo Jesús y que todo lo que Él le ha prometido es mucho más poderoso de lo que el hombre pueda querer o imaginar. Pero Él, ¿qué dice? Él dice, pero por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, ¿qué cosa? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él entendía que su función en la tierra, ¿cuál era? El Evangelio. O sea que él sabía que había un remanente que todavía tenía que ser alcanzado. Y esa es la causa por la cual estaba vivo. Porque una vez que una persona cumple los planes que Dios ha planificado para él, ya no necesita estar acá. Terminó sus planes. La Biblia dice que Dios tiene nuestros días contados. Es así. Pero nosotros no sabemos cuándo es, pero Él sí sabe. Pero los que están conectados con Dios, Pablo ya sabía el día, cuando ya se acercaba el día de su partida, Él lo sabía. Por eso es que dice, he peleado la buena batalla, ¿no? Y comienza a dar ese discurso porque ya entiende. ¿Por qué? Porque Él tenía una vida Coran, ¿qué significa? Centrada en Dios. Deo viene de Dios, Coran viene de centro, centrada en Dios. Una vida corandeo. Eclesiastés 3:1, ¿qué dice? ¿Por qué? Por causa de los escogidos. Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué todo tiene su tiempo? A mí me tocó nacer en 1974 y a mí me tocó conocer a Cristo en el año 1994 en diciembre. En noviembre de 1994 el Señor tiene misericordia de mí y en ese momento Él me conecta con Él. Y desde ese día mi vida cambió. Todo tiene su tiempo. ¿Qué dice ahí? Y todo lo que se quiere, ¿dónde? ¿En la tierra? No. ¿Dónde? Debajo
del cielo. ¿Quién está en el cielo? ¿Quién es el que ha planeado todo a su debido orden, a su debido tiempo? Dios Padre. Por eso dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pablo lo entendía perfectamente. Él sabía que su vivir era por causa de Cristo. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que nuestra vida debe ser corandeo. Es decir, ¿qué significa corandeo? Una vida centrada en Cristo. Amén. Centrada en Dios. Vamos un verso más. Apocalipsis 20:10. Dice, Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién estaba ahí? La bestia y el falso profeta. ¿Ha pasado esto? No, pero va a pasar. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, la derrota de Satanás ya está establecida. Ya se marcó desde el inicio. Le queda poco tiempo. Por eso es que en Apocalipsis 12 dice que él se vino con furia contra el hombre, ¿no? Porque ya fue arrojado del cielo. Ahora, Dios permite que las cosas que nos ocurran. Por eso es importante hacer siempre las preguntas correctas. En vez de lamentarnos o en vez de involucrarnos en el problema, porque a veces le decimos a Dios cuán grande es nuestro problema, ¿no? Y sé que muchas veces esto se dice mucho, pero queremos hacer una catarsis con Dios, pero no es el plan. ¿Cuál es el plan? El plan es que nuestra vida sea corandeo, hacer la pregunta correcta. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Cuál es el plan en esto? ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué hay cosas que se arrancan de nuestra vida? ¿O por qué hay cosas que se involucran en nuestra vida? O sea, todo tiene una razón de ser. Si comenzamos a vivir corandeo, es decir, una vida centrada en Dios, vamos a aprender a hacer las preguntas necesarias para que Dios ordene nuestros pasos. Porque la Biblia dice que Él ordena los pasos del justo. ¿Es así o no? Pero ¿cuándo los ordena? Cuando el justo comienza a vivir una vida centrada en Él. Si nosotros nos enojamos o nos ponemos mal por las cosas que nos suceden, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros oramos en contra de la voluntad de Dios, porque a veces Dios es el que nos ha mandado aquello que pensamos que no es Dios. No sé si me dejo entender. Por eso es importante estudiar y entender sobre la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Adonai es uno de los nombres en hebreo de Dios. ¿Cuántos han escuchado del nombre Adonai? Adonai. En el Antiguo Testamento el término Adonai aparece 429 veces y está compuesta de dos palabras. Adón, que significa alguien que controla o uno que está a cargo. Entonces la palabra Adonai lo que significa es aquel que tiene el control. Esa es la palabra, ese es el significado de la palabra Adonai. También el otro significado que tiene es aquel que es mi amo absoluto. Por eso es que cuando se traduce Adonai, lo traducen como soberano Señor o como Señor mi Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Adón de amo y Yah de Yahvé, que Jehová, Yahweh o Dios, el tetragramatón, que es YHWH más Adón, significa, se traduce como Adonai, que se traduce como mi amo, mi Señor, mi gran Señor, el Ser Supremo. En el Nuevo Testamento, la palabra para describir la soberanía de Dios es la palabra despotés. ¿Han escuchado de la palabra despótico? Una persona despótica, arrogante, ¿no? Despótica. Bueno, la palabra despotés se usa 10 veces en el Nuevo Testamento. 5 de ellas se refiere a Dios y en las otras se refiere a los que poseían esclavos.
¿Qué significa eso? Que el amo era dueño del esclavo. La palabra déspota se deriva de este término, aunque en el primer siglo no tenía una connotación negativa como la tiene ahora. Porque nadie quiere una persona déspota, porque es un término que se ha puesto como malo, pero significa uno que tiene el poder o la autoridad total sobre otro. Entonces, es decir, como un amo a su esclavo. Eso es el Señor. Y la otra palabra que describe al Señor es la palabra Kyrios, que aparece 747 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa Kyrios? Significa el que tiene el control. Entonces, el Señor es mi despotés, es decir, es mi amo. Porque despotés era la palabra que ejemplificaba el amo al esclavo. Pero el Señor también es mi Kyrios. ¿Qué significa Kyrios? Es el que tiene el control. Lo voy a anotar acá. Despotés y la otra palabra, estamos hablando, esto es en el Nuevo Testamento, y la otra palabra es Kyrios. En ambos casos se hace referencia a en el primer caso, de un amo hacia un esclavo. Y en el segundo caso es el Señor que está bajo control. Entonces, los judíos entendían perfectamente estos términos. Por eso es que cuando decían Jesús es el Señor, y voy a mostrarle algunos textos bíblicos para poder verlo con más claridad. Lucas 2:29. En Lucas 2:29 dice: ahora despotés, es decir, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque despotés es la palabra que describe que describe la connotación de un amo hacia un esclavo. Hechos 4:24. En Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor. Pero esa palabra, esta palabra, soberano Señor, es una sola en el griego, es despotés. Pero se ha traducido como soberano Señor, pero es despotés. Dijeron despotés, o sea, amo, ¿no? Esa es la palabra. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: despotés, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se dan cuenta la connotación que tiene cuando se expresa? Se expresa como un esclavo hacia su amo. Esa es la expresión que tenía, que está plasmada en los evangelios. Pero nosotros, como nuestro lenguaje es muy... El español es uno de los idiomas que tiene una riqueza infinita de sinónimos, que cuando nosotros no tenemos la claridad de los conceptos, esto nos hace no tener los conceptos claros. Según de Pedro 2:21. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice el 2 de Pedro 2:1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al despotés, es decir, al amo, al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sin embargo, en Judas 4 vamos a ver que se usan ambas palabras. En Judas 4, Judas capítulo 1, verso 4, o Judas 4, porque es un solo capítulo, dice: porque algunos hombres han entrado, Judas 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único despotés, es decir, al único amo y soberano. Pero ahí se ha traducido como al único soberano, pero ahí es despotés. Está hablando de un amo
hacia sus esclavos, hacia lo que le pertenece. ¿Me dejo entender, verdad? Y a nuestro Kyrios, dice ahí. No está en pizarra, ¿no? No está en pantalla. Judas 4. Judas solamente pones 4 nada más. Porque no, capítulo 1, 4. Judas. Bueno, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. Entonces, dice, ¿no? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único despotés, es decir, el único soberano, y a nuestro Kyrios, es decir, a nuestra suprema autoridad, Jesucristo, a nuestro Señor, Jesucristo. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo, y no hacéis lo que yo digo? Siempre usamos ese verso, ¿no? No llames al Señor, 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 si no vas a hacer lo que Él dice. Pero ahí dice, ¿por qué me llamas Kyrios, Kyrios? ¿Y qué significa Kyrios? Señor soberano, el que tiene el control, el ungido, el Cristo, el dueño. Eso es Kyrios. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Perdonen por los conceptos, pero son importantes. Amén. Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Kyrios, Kyrios, es decir, no todos los que están diciendo Señor amo absoluto, el que tienes el control, el soberano, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Kyrios, Kyrios, Señor, Señor. O sea, amo, dueño, ¿no? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No voy a entrar más ahí. Entonces, ¿qué es en sí la soberanía de Dios, hermanos? ¿Qué cosa es? Representa la capacidad que Él tiene para establecer su voluntad. Cuando nosotros aprendemos, mientras estamos aprendiendo a caminar corandeo, es decir, a vivir una vida centrada en Dios, nosotros vamos a aprender lo que es la soberanía de Dios. Porque necesitamos aprender qué es soberanía, que Él tiene el control. No solamente de oídas, porque sabemos de oídas, sí, Él es Dios, sí, Él es soberano, pero en realidad necesitamos experimentar su soberanía en nuestras vidas. Amén. Nadie puede disuadir a Dios, nadie puede obstaculizarlo. Saben que Dios no puede aprender nada nuevo, ¿verdad? Porque Él es absoluto, Él lo sabe todo, Él es el todo. Por eso es que Él dice en Isaías 46, versos 9 y 10, y con esto voy a ir terminando, dice, acordaos de las cosas pasadas. Isaías 46, versos del 9 al 10, y dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice. Que anuncio, dice, lo por venir desde el principio. ¿Significa que todo está hecho? Así es. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Podemos ir en contra de ello? ¿Puede el hombre cambiar eso? La Biblia dice que Él dirige el mundo conforme y según los designios de su voluntad. Hermanos, Dios no se ha equivocado con nosotros. No se equivocó con nuestros padres, no se equivocó en el lugar donde hemos nacido, no se equivocó absolutamente en nada. Cada uno de nosotros tiene la configuración necesaria, y disculpen que use ese término de configuración, pero es decir, tiene los requisitos, tiene las características necesarias para cumplir el plan y el propósito que Dios destinó para cada uno de nosotros en el lugar donde estamos. El problema es que no vivimos una vida corandeo, es decir, centrada en Dios. Normalmente vivimos una vida
donde el mundo nos está atropellando, como lo veíamos la semana pasada. El mundo, ¿qué es lo que hace? Nos afecta, nos invade. ¿Para qué? Para que nos centremos en el mundo y nos desconectemos de los planes de Dios. Amén. Por eso Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Puede decirle el barro al alfarero: no quiero esto, no quiero aquello. Cuando Pablo comienza a entender esta verdad, él mismo en su corazón comienza a decir: yo mismo, dice, porque Pablo amaba tanto al pueblo judío, aunque él fue enviado a los gentiles. Él decía: yo mismo, dice él, daría mi propia vida. Pero no puede, pues. Estaba dando su vida por lo que Dios le había destinado. A él había sido enviado a los gentiles. Pero ¿de dónde sacaba a los líderes? De las canteras judías. Porque él iba y se metía a las sinagogas y ahí ya levantaba a los líderes que iban ahí a compartir el evangelio a los gentiles. Pero él mismo decía, él tenía un celo, ¿no? Y decía, como quisiera, ¿no? Porque él veía que no entendían los judíos. Él veía que estaban ciegos y él no podía hacer nada. ¿Por qué él no podía hacer nada? Porque él no podía hacer nada porque si ellos estaban ciegos es porque Dios no les estaba permitiendo ver. ¿Y puede alguien cerrar la puerta que Dios ha abierto o puede abrir la puerta que Dios ha cerrado? Absolutamente. Pero él aprendió a caminar con andeo. Amén. Y el objetivo de esta clase, ¿cuál es? Que nosotros aprendamos a vivir una vida centrada en Dios. Vamos a orar.